Bien, tenemos que hablar de lo sucedido en el Gran Premio de Las Vegas. Así es, en un Gran Premio que la verdad es que después de la curva uno no fue tan caótico. Vamos a estar analizando todo lo que dejó esta largada, este Gran Premio. Quedan ya dos para el final. Se termina esta temporada con un Lando Norris que puede consagrarse en Qatar después de lo sucedido el día de hoy en Las Vegas. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes nada. Y nos metemos de lleno con lo que pasó en justamente el Gran Premio de Las Vegas en la largada, sobre todo que hay mucho para hablar en lo que pasó en la curva uno, ya que como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Tenemos varias cosas para analizar. Lo primero es que Lando Norris por ahí traccionó bien de la curva del cajón de largada, pero Verstappen un poquito mejor, dio la sensación, ¿no? Quedándole la cuerda al que larga segundo. Bueno, fue bastante agresivo Lando Norris cerrándose con Max Verstappen que fue un poquito más precavido y sobre todo frenó donde tenía que frenar. Yo creo que el hecho de Lando Norris cerrarse tanto fue muy por la zona sucia y entró pasado en la curva uno, perdiendo la posición no solo con Max Verstappen, sino también con George Russell, como estamos viendo ahí, que George Russell fue bien por el interior, estuvo cerquita incluso de perder con Carlos Sainz, pero la verdad es que yo creo que la sacó barata. Un Lando Norris que la verdad es que decíamos qué tan agresivo iba a ser. Bueno, fue bastante agresivo, se la jugó, pero después terminó cayendo a la tercera posición de la curva uno y ya vamos a analizar un poquito el resto de la carrera. En cuanto a lo que pasaba por detrás, Oscar Piastri, como vemos acá, se salvó. La verdad que podría haber terminado ahí su carrera, ya que Liam Lawson entró pasadísimo. Y lo contactó, la verdad que se contactaron neumático delantero con neumático delantero, el derecho de Lawson con el izquierdo de Piastri, incluso Lawson lo sacó peor porque rompió el alerón, que después a Lawson se le terminaría desprendiendo una parte del alerón en la segunda o tercera vuelta que lo obligaría a entrar en box y ya arruinar su carrera. Pero acá la sacó yo creo bastante brasta Oscar Piastri teniendo en cuenta el impacto fuerte que recibió. Por atrás pasaba de todo, como estamos viendo acá a un Alonso y un Leclerc que se tocaban, ahí justamente detrás de Piastri. Y más atrás teníamos a Bortoleto que se mandaba una largada de Open Lobby, de bueno, lobby en internet, ¿no? Cuando entras a jugar al Fórmula 1 2025 y te mandás por dentro para frenar mucho más tarde que los demás, ¿no? Cuando estás jugando con la IA, bueno, creyó que era lo mismo Bortoleto, entró pasadísimo, se lo cargó a Lance Stroll se lo cargó a Pierre Gasly, por detrás Albon también entraba pasado y le arruinaba la carrera a Colapinto. La verdad que acá terminaba la carrera de los dos Alpine. ¿Por qué? Porque Gasly terminaba dado vuelta en la curva uno y Franco Colapinto terminaba con daños en el coche ya que Alexander Albon pasado le dañó el difusor. Por esto después le caerían 5 segundos a un Alexander Albon que terminaría rodando en pista hasta que le caiga la sanción para cumplirla y ahí abandonaría. Stroll abandonó en el momento ya que quedó completamente destrozado el coche de Stroll. La verdad que en esta no tuvo nada que ver. Y Lewis Hamilton aprovechaba todo el caos, lo vemos ahí, bueno, no entra en la imagen, está en la izquierda, Hamilton justo detrás del Mercedes de Antonelli, para avanzar muchísimas posiciones, lo mismo que hizo Antonelli también. Hamilton avanzó 7 posiciones en la largada con todo lo que pasó y teníamos a Tsunoda largando desde el pit lane. La verdad que creo que hablé todo lo de la largada, no sé si me dejé algo o no, pero bueno, acá probablemente Bortoleto tenga alguna penalización para la próxima carrera, ya que el piloto brasilero terminó abandonando también en ese momento, volvió al pit y ya ahí abandonó. Así que analizando un poquito, la verdad que fue una carrera, una largada caótica como tiende a ser siempre en Las Vegas, ¿no? Donde llegas con muy poco grip a esta zona, zonas sucias y bueno, pasa con bajas temperaturas, poco agarre. En cuanto a las estrategias, ya nos metemos con la carrera, como dijimos, abandono de Stroll, Bortoleto y Albon. Colapinto último en pista, una vuelta abajo. La verdad que Franco, a ver, después de la curva uno poco pudo hacer. Largó con el neumático duro, le dañaron el coche en la curva uno y ya se veía que venía perdiendo muchísimo con los demás. Incluso Antonelli paró en boxe rápidamente y ya enseguida lo alcanzó a Franco. La verdad es que no hay mucho para hablar, solo hablar de la mala suerte que tuvo Frank, que a ver, tuvo una buena clasificación pasando a quali 2, largando 15º. Y la verdad es que se le arruina la curva uno, lo mismo que su compañero de equipo Gasly, que terminó un par de segundos por delante de Franco, 14 segundos por delante, pero Gasly también con daños en su coche debido a este impacto y lo que pasó justamente en ese impacto en cadenas que terminó cruzadísimo el piloto francés. Así que mala suerte para el equipo Alpine, que bueno, una vez que logran meter el coche a quali 3.
Por ahí querían continuar con lo que había pasado en Brasil, de volver a sumar puntitos, pero ahí se acabaron todas las esperanzas para el equipo francés. Liam Blossom, que fue investigado por lo que pasó en la largada con Oscar Piastri, no le cayó penalización a Liam Blossom, terminó una vuelta abajo, pero como vimos, tuvo que entrar a parar en la vuelta 2, prácticamente en la vuelta 3, bueno ahí, y después de hacer una carrera 2 para ella se le complicó muchísimo al piloto neozelandés. Yuki Tsunoda, que largó desde el box para cambiar cosas en el coche, informaron que en la clasificación tuvo problemas con las presiones de los neumáticos, por eso clasificó tan atrás. Bueno, hicieron cambios en el coche para Yuki Tsunoda, que aprovechó ese Virtual Safety Car que salió sobre el principio para poner duro, después medios, pero no pudo hacer mucho más el piloto japonés, que por ahí cuando se lo enfocó estaba por ahí batallando con Colapinto, trató de hacer una maniobra en la que no lo pude superar a Franco y Alonso lo superó rápidamente en ese momento y después quedó detrás del piloto asturiano, del cual tengo que hablar ahora porque la verdad que no se entendió del todo, yo creo, la estrategia de Aston Martin de pararlo tan temprano a Alonso, que lo metieron en tráfico y prácticamente esto le condicionó la carrera, porque como vemos acá, Fernando Alonso paró alrededor de la vuelta 17 muy temprano, cuando todos los demás pararon bastante más tarde y esto lo largó en tráfico a Fernando Alonso y ahí se le complicó la carrera. La verdad que, bueno, las estrategias que tiene hacer Aston Martin, pero después tampoco en cuanto al ritmo creo que tenía mucho más. Incluso sobre el final se fue bastante arriba con los tiempos del piloto asturiano, pero me da la sensación de que en cuanto a la estrategia podrían haber hecho algo más por parte de Aston Martin. Equipo Haas, Oliverman 12º, 11º Ocon. La verdad que no hubo mucho para hacer. Ambos avanzaron 2 posiciones, ¿no? Con todo el caos y todo lo que pasó por delante, pero poco se podía hacer. Por ahí Oliverman en la primera parte de la carrera armó un trencito bastante largo, ¿no? Tuvo una batalla interesante con Leclerc. Después armó un trencito, como digo, bastante largo en que traía a todos atrás. Él estaba en la novena posición y tenía hasta 6-7 autos en el tren de DRS. Bueno, después se liberaron cuando pararon en boxes. Esteban Ocon estirando muchísimo más el primer stint que su compañero de equipo, unas 10 vueltas más, y sobre el final eso le permitió poder presionar un poquito más y sacar esa diferencia de 10 segundos contra el piloto británico, pero quedó al borde de los puntos, quedó justo a 1 segundo 2 de Lewis Hamilton, el piloto francés, y no pudo sumar puntitos. Lewis Hamilton, como dijimos, se le limpió todo en la curva 1, ya que largó en la última posición. En realidad largó 19º porque su noda largaba desde el pit lane, y después de la curva 1 Lewis Hamilton estaba en la 12ª posición. Eso le puso muy de cara el resto de la carrera por el hecho de que estaba con neumático duro, después pasó al medio, pero tampoco es que haya hecho mucho más, porque vemos terminó décimo, detrás de un kick, detrás de un RB. En cuanto al ritmo de ese Ferrari, para mí me da la sensación de que estaba para estar un poquito más adelante, viendo lo que hizo Leclerc, ¿no? Que Leclerc, el ritmo y luchando, realmente venía un poquito más, terminó a 8 segundos de justamente Hülkenberg, que Hülkenberg hizo una estrategia bastante similar a la de Lewis Hamilton, pero bueno. La complicación de Lewis Hamilton fue el día de ayer, no hoy. Lo de ayer realmente preocupa y mucho, ¿no? Con todo lo que se vio en clasificación. El día de hoy aprovechó como de todo el caos para avanzar posiciones y sumar un puntito para Ferrari, que esto lo deja complicado en el campeonato de constructores. Que por ahí Leclerc sacó un poquito más la cara, ¿no? Por el equipo Ferrari, lo vemos en la sexta posición, largando desde la novena. No tuvo una gran largada, por ahí como digo, tuvo ese contacto con Fernando Alonso como analizábamos, ese pequeño toque entre los dos que se complicaron un poquito más, pero después se empezó a pasar. De los primeros era el que daba espectáculo en la primera parte de la carrera, batallando con Berman, batallando con Hatchar, luchando con Piastri, ¿no? Superándolo a ambos en pista. Después le hicieron un undercut y eso creo que le complicó la posibilidad de terminar más adelante. Yo creo que el ritmo de Leclerc estaba, inclusive si hacía una buena estrategia de Ferrari para terminar en el podio, creo yo, ¿no? Viendo los problemas que tuvo Russell sobre el final, incluso Lando Norris. ¿Por qué? Porque Ferrari lo paró tarde prácticamente a Leclerc, no lo dejaron un par de vueltas más, girando en la punta cuando ya había parado Piastri, cuando ya había parado Sainz inclusive, y lo dejan ahí. Y tiene la suerte que cuando paran a Leclerc sale justo por delante de Sainz, porque se hubiera complicado ahí también. Pero en cuanto al tema de Piastri, lo había pasado en pista en la primera parte. Piastri para, le hace un undercut con 3 vueltas menos. Lo sacan a Leclerc, queda detrás de Piastri y quedan atrapados en el trencito de RS de Antonelli. Yo creo que Leclerc tenía más ritmo que Piastri y si él estaba por delante lo podría haber pasado a Antonelli.
pero la verdad es que como vemos ahí terminó a 190 milésimas Antonelli, que en realidad Antonelli terminó por delante de Piastri, pero lo penalizaron con 5 segundos por moverse en la largada. Entonces me parece que el error de la estrategia acá de Ferrari de dejarlo un poco más afuera a Leclerc y no cubrirse ese undercut de Piastri fue lo que lo privó de poder por lo menos luchar por el podio, porque Russell venía con problemas sobre el final también y el ritmo de Leclerc era bastante superior al de Oscar Piastri, ¿no? Así que la verdad que un poquito que desear dejó ahí, me parece justamente la estrategia de la escudería. En cuanto a Hatchar, bueno, tenemos que hablar primero de Hülkenberg, que aprovechó el caos más que nada Nico, no se lo enfocó casi en toda la carrera. Noveno, Nico Hülkenberg avanzando 2 posiciones, largó un décimo. Todo el caos que pasó por detrás con lo de Gasly y Lawson permitió avanzar 2 posiciones y terminar en los puntos para el piloto alemán que vuelve a sumar. La verdad que un buen trabajo de un Nico que se lleva 2 puntitos para el equipo Kick en un fin de semana en el cual estuvo bastante por delante de su compañero de equipo que terminó, como dijimos, la carrera en la curva 1 y él logró sumar esos puntos. Bueno, lo que hizo su compañero de equipo en la curva 1 de cargarse a Gasly, por él le pudo favorecer un poco, ¿no? Y lo que hizo Lawson con Piastri le terminó favoreciendo a Hülkenberg para terminar en la novena posición. Pero una gran carrera con una estrategia en la cual Hülkenberg largo con el neumático duro y después terminó con el medio, algo similar a lo que hizo Hamilton, como estamos viendo ahí. En cuanto a Hatchar, la verdad que se cayó en cuanto al ritmo, no tenía más, por momentos estaba girando ahí arriba, ¿no? En la cuarta posición, batallando, pero el ritmo de ese Vicard no estaba para aguantar esas posiciones. Lo empezaron a pasar y terminó, bueno, bastante solo, porque vemos a 10 segundos de Sainz, 5 segundos por delante de Hülkenberg, largamos con el neumático medio, después poniendo el duro para las 30 vueltas finales. De los de arriba por ahí fue de lo que antes paró. Y bueno, me parece que no había mucho más lo mismo que para el Williams de Sainz, ¿no? Se lo vio rápidamente en las primeras vueltas cuando se empieza a alejar de Lando Norris, ¿no? Que rápidamente en la primera parte, antes de las paradas, Sainz había quedado a 10 segundos, 11 segundos de Lando Norris que estaba por delante. El ritmo de ese Williams no estaba para mantenerse ahí y los demás coches llegaron y lo superaron. Pero bueno, se lleva buenos puntitos un Carlos Sainz que hizo un trabajo fenomenal con su Williams en el día sábado y el día de hoy. Yo creo que más de esto no podía apuntar el piloto español, que vuelve a ser el mejor del resto. De Ferrari ya hablé. Tengo que hablar del equipo Mercedes, de un Antonelli que hizo una carrera fenomenal el día de hoy. La verdad es que largó con el neumático blando, para bajo el Virtual Safety Car. Antonelli, que recordemos había quedado eliminado en Quali 1, para bajo el Virtual Safety Car, se saca el blando encima y pone el neumático duro y va hasta el final. Antonelli hizo la carrera entera con los neumáticos duros. Vemos un stint de 48 vueltas sobre 50. Un trabajo fenomenal de Antonelli, que quedó un poquito opacada esta carrera porque terminó cuarto en pista por una penalización un tanto rara porque, a ver, lo que informó la FIA fue que se movió antes del semáforo, que vos no te podés mover por reglamento. Ya no es el hecho de que no podés abandonar el cajón, no te podés mover. Según la FIA se movió. Yo vi rápidamente la repetición cuando la mostraron y no vi un gran movimiento de Antonelli. Probablemente se haya movido milímetros y lo haya detectado el sensor de la FIA y eso es lo que le cayó la penalización. Así todo pudo aguantar a Piastri, incluso hacerle diferencia sobre el final a Piastri, que como vimos, Piastri terminó 2.8 segundos por delante de Antonelli, pero a Antonelli le cayeron 5. Y esa diferencia, ese colchón que hizo Antonelli, le permitió terminar justo por delante de Charles Leclerc. Así que un trabajo y una carrera bestial de un Kimi Antonelli que se marcó un stint con el neumático justamente duro tremendo. Así que realmente me saco el sombrero sobre el final de temporada que está haciendo Antonelli, largando desde la 17ª posición. Como dijimos también con Hamilton, le facilitó todo lo que pasó en la curva 1 para poder avanzar rápidamente esas posiciones, pero después él se sacó de encima los neumáticos blandos, cae bastantes posiciones, incluso cuando relanzan el Virtual Safety Car, Antonelli estaba detrás de Colapinto en ese momento y fue hasta el final, así que un trabajo animal del piloto italiano. Mientras que George Russell, su compañero de equipo, terminó en la tercera posición, el piloto británico que la verdad es que, a ver, reportaron un problema con lo que fue el volante, que tenía un problema con el volante y eso mermó en cuanto al ritmo de su Mercedes. También reportó Russell que tuvo un problema con los neumáticos, que los neumáticos duros no le cayeron del todo bien como si los medios.
la verdad que no tenía el ritmo que sí tenía su compañero de equipo. Probablemente estos problemas que informó le habrán afectado. A ver, en la largada aprovechó lo que pasó con Norris, se colocó segundo, incluso estuvo en DRS de Verstappen, trató de atacarlo, no lo pudo superar. Fue de los primeros en parar de lo de arriba, como vemos ahí, un par de vueltas antes que Norris y más que Max Verstappen. Pero después en la segunda parte ya con el neumático duro es donde le marcó la diferencia justamente Lando Norris y lo superó sin problemas. Incluso Russell ni siquiera puso la mínima posición. Una radio un poco rara, ¿no? De Russell diciendo que y se iba a preocupar por el podio, que no le iba a poner resistencia a un Norris. Y como siempre digo yo, Russell da la sensación de que cuando pelea con Verstappen es un piloto que está dispuesto a, si se tiene que ir al muro con ese piloto, lo hace. Y con los demás, la verdad que es una... es mucho más caballero, si se puede decir. Bueno, igual yo creo que en cuanto a la batalla no tenía con qué, porque sobre todo en cuanto al ritmo de ese Mercedes no había mucho. Pero si vemos sobre el final, Russell terminó a 2.8 de Lando Norris. Lando Norris tuvo un problema. Si por ahí Russell hubiera ofrecido un poquito más de resistencia, batallado un poquito más con Lando Norris, tratar de hacerlo trabajar un poco más, ¿no? Por ahí sobre el final podría haber terminado en esa segunda posición con los problemas que tuvo Lando Norris. En cuanto al equipo McLaren, Piastri cuarto, Norris segundo. Piastri, para lo complicada que fue la carrera, creo que es demasiado este resultado. Podría haber terminado su carrera en la curva 1 como dijimos. Después estuvo muy complicado para adelantar a Hatcher, muy complicado para adelantar a Antonelli, que no lo pudo adelantar en pista. Pero bueno, esa confianza por ahí que tenía Piastri a principio de año a la hora de adelantar, ya no se lo ve muy complicado al piloto australiano que, como digo, creo que teniendo en cuenta lo que fue en la largada, donde incluso cayó a la séptima posición, terminar cuarto, gracias también a una buena estrategia de McLaren, como digo, haciendo ese undercut sobre Charles Leclerc cuando lo había pasado en pista. Me parece que mucho más no podía aspirar el piloto australiano, que terminó quinto en pista, pero gracias a la precisión de Antonelli lo pudo pasar. Ahora bien, tenía neumático de 20 vueltas mejores que Antonelli y no lo pudo adelantar. No lo pudo adelantar. Está bien, me puede decir Mercedes tiene una buena velocidad final, estaba un poquito más descargado, pero a ver, tuviste 20, en neumáticos de 20 vueltas mejores que Antonelli, no lo pudiste adelantar y ahí es donde creo que Piastri tendría que haber terminado por lo menos adelante en pista de Antonelli, ¿no? Ir a presionar a Russell y a ver, terminó a 7 segundos de Norris. 7 segundos de Norris y estuvo atrapado toda la segunda parte de la carrera detrás de Antonelli, que si se lo saca encima rápidamente Antonelli, probablemente podría haber ido a presionar a su rival por el título, porque por momentos llegó a estar a 20 segundos casi de Norris y terminó a 7, ¿no? Con un Lando Norris que cumple, hizo lo que tiene que hacer. La verdad es que el día de hoy me sorprendió la agresividad de Lando Norris, no me esperaba un Lando Norris tan agresivo en la curva 1, fue agresivo, se fue un poquito de largo, ¿no? Por el tema de que se fue a la parte sucia, pero ese es el Lando Norris que a mí me gusta ver, un Lando Norris agresivo, ¿no? Él tranquilamente cuando vio que Verstappen se le puso no a la par, digo, pero había alargado mejor. Podría haber dicho, bueno, me conformo con la segunda posición y dejo que entre tranquilo, pero así todo fue bastante agresivo a la hora de defender. Buen trabajo ahí. Después se pasó un poquito, típico de esta curva. Max le tiró auto encima, lo dejó entrar, perdió con Russell, pero después fue recuperando cabeza fría, paciencia, de a poquito, trabajando muy bien, ¿no? Lando Norris con el ritmo, ¿no? Dejando una ventaja, cuidando neumáticos. Después cuando Russell paró con el aire limpio empezó a marcar buenas vueltas, Lando. Sale detrás de Russell y después en cuanto a ese ritmo lo pasó muy bien a un Russell que como dijimos, le dijo pasá nomás, no hay ningún problema. Como digo, venía haciendo su carrera Russell. El ritmo de Lando en ese momento era bastante superior al del Mercedes, pero la verdad es que terminó con un poquito de susto Lando Norris, ¿no? Ya que sobre el final le dijeron que haga un tema de lift and coast, estaba a 7 8 segundos de Verstappen a falta de 3 vueltas y terminó a 20 porque el hecho de que le pidieron que levante realmente bastante, como vemos la última vuelta de Verstappen fue 1.33.3, con la última vuelta de Lando Norris 1.37.1. Entonces, bueno, cabeza fría, carrera complicada, fin de semana en el cual gracias a la gran capacidad del McLaren para calentar los neumáticos hizo esa pole fenomenal. Pero después en el ritmo de carrera decíamos que por ahí Red Bull para mí tenía un poquito más. Y vimos el día de hoy cómo McLaren dio un paso adelante en este circuito que siempre tendría a ser complicado, pero no le alcanzó para lograr la victoria.
aunque se llevó una segunda y cuarta posición y ya prácticamente con esto Lando Norris termina sentenciando el título y se puede consagrar en Qatar, que ya vamos a hablar ahora después de hablar de Max Verstappen, que la verdad que poco lo enfocaron a Max Verstappen el día de hoy, ¿no? Esas carreras que nos tenía acostumbrado en otros años Max, en el cual traccionó, como dijimos, mejor que Lando. Lando fue agresivo, fue inteligente Max, lo dejó entrar, vio que se pasó, después ya de cara a la curva 2 le tira un poquito el auto encima y ya quedó con la primera posición. Primeras vueltas defendiéndose del DRS de justamente Russell que venía detrás. Una vez que lo sacó de DRS empezó a marcar un poquito de diferencia. Fue el último en parar de los líderes con la estrategia de medio duro y la verdad es que no tuvo inconveniente ningún problema. Otra victoria para Verstappen, segunda victoria en Las Vegas, de las tres que se han disputado, ganó dos Max Verstappen. Y en cuanto a esto, a ver, se mantiene vivo en el campeonato, pero le descontó solo 7 puntos a un Lando Norris que hizo una negocio fenomenal el día de hoy, así que bueno, necesita un milagro, necesita prácticamente un doble abandono de Lando Norris para poder tener alguna opción de título Max Verstappen, que en este circuito decíamos que iba a haber, que iba a ir bien el Red Bull por el circuito de baja carga, pero ya en Qatar el McLaren tiene que ir bastante más fuerte. En cuanto al campeonato, acá tenemos el campeonato de pilotos con un Lando Norris que le saca prácticamente 40 puntos a Oscar Piastri a falta de dos carreras y un sprint. O sea que tranquilamente Lando Norris se puede consagrar en Qatar. En Qatar si sale con una diferencia de 25 puntos es campeón. Entonces tiene prácticamente 40 puntos de diferencia. No, perdón, 30 puntos de diferencia. Me fallaron las matemáticas ahí. 30 puntos de diferencia. Y como dijimos, si se va a 25 puntos, es realmente campeón el piloto británico. Así que un gran trabajo de lo que hizo este fin de semana Lando Norris, que le saca, como dijimos, 30 puntos a Oscar Piastri, a falta de dos carreras y un sprint. Tenemos un sprint en Qatar. Tenemos la carrera que entrega, bueno, el fin de semana en Qatar 33 puntos y después tenemos 25 en Abu Dhabi. Entonces, si sigue de esta manera, si Oscar Piastri no descuenta puntos durante el fin de semana de Qatar, es automáticamente campeón Lando Norris. Porque bueno, Verstappen está muy muy lejos y yo creo que lo que por ahí vamos a ver es el tema de que Max Verstappen termine en la segunda posición del campeonato, porque lo vemos, Oscar Piastri está muy cerquita de perder esa segunda posición, Max Verstappen está a 12 puntos de Oscar Piastri, entonces por ese lado el piloto neerlandés yo creo que tranquilamente va a terminar en esa segunda posición, un Russell que quedó con un colchón muy tranquilo en la cuarta posición, ya se le asegura prácticamente a esa cuarta posición el piloto británico, lo mismo Leclerc con esa quinta, Hamilton se le acerca a Antonelli, ¿no? Que realmente veremos ya sobre el final de temporada, pero si sigue así Hamilton y Antonelli sigue así, por ahí Antonelli le puede arrebatar esa sexta posición. Albon en la octava sigue, Hatchard en la novena y Hülkenberg en la décima. Mientras que en cuanto al campeonato de constructores, McLaren sigue aumentando la diferencia. Mercedes quedó con un pasito o con una mano en el subcampeonato, ya que hizo un gran trabajo, ¿no? Sumando con esa tercera y quinta posición de Antonelli, sacándole un poquito más de diferencia a bueno, a los equipos que lo siguen. Red Bull sumando solo con Max Verstappen. Y Ferrari que realmente tuvo un fin de semana muy complicado, que incluso Ferrari se le alejó el equipo Red Bull este fin de semana. Red Bull aumentó la diferencia con Ferrari, son 20 puntos de diferencia y yo creo que esto puede terminar así, porque bueno, el ritmo del Red Bull, yo creo que Max va a terminar en el podio en las últimas dos carreras. Viene de terminar en las últimas 6-7 carreras en el podio, entonces y eso ya te asegura la posibilidad de que si Ferrari no termina con los dos pilotos en el podio, es muy difícil empezar a descontarle al equipo Red Bull. El equipo Williams en la quinta posición, sexto el equipo Racing Bull, séptimo Aston Martin, Haas en la octava posición, Stake que se acerca un poquito y Alpine en la última posición con esos 22 puntos. Cierro por acá con el resumen del Gran Premio de Las Vegas. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.